Muy buenos días. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, o mejor dicho, cómo podemos vencer la ansiedad. Porque el plan es que si estás atravesando por alguna situación de este tipo, pues puedas encontrar la respuesta que necesitas para tu vida. Y antes que todo, te quiero leer la palabra de Dios, que es la que nos va a dar luz, nos va a dar dirección a nuestra vida para poder salir de esa situación. Si es que tal vez puedes estar pasando por algún tipo de ansiedad. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es que vivimos en un mundo donde personas tienen incertidumbre acerca del futuro, preocupación constante y pensamientos que muchas veces llevan a las personas a vivir sin un descanso. Incluso puede haber personas que duermen pero no descansan. O peor aún, hay personas que se acuestan y nunca logran conciliar el sueño por estar atravesando por incertidumbre, que esto es lo que ocasiona la ansiedad. Y es que la ansiedad roba el sueño, roba la paz y lo peor de todo es que también roba la fe. Entonces, pero el plan de Dios es que tú y yo no vivamos llenos de ansiedad, no vivamos llenos de miedo, de incertidumbre, sino que en medio de todo el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, no vivas ansioso, no vivas con incertidumbre en tu vida. Entonces, a veces, ¿por qué llega la ansiedad? Porque la ansiedad llega cuando queremos cargar cosas que a veces están fuera de nuestras manos. Y la ansiedad nace cuando queremos controlar todo. Ahí es cuando nace el verdadero problema. Y hay cosas que todavía no pasan y ya estamos viviendo ansiosos por eso. Problemas que a veces no podemos resolver, a veces pensamientos negativos que tenemos en nuestra mente. Eso produce ansiedad en nuestra vida o incluso el miedo al día de mañana, el qué va a pasar el próximo año, qué va a pasar con el próximo gobierno, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las finanzas, qué va a pasar con situaciones que no está en nuestras manos resolverlos y eso produce ansiedad, es decir, tratar de ver aquellas cosas que van a suceder más adelante. Entonces la ansiedad siempre quiere adelantarse al futuro. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:34, basta cada día su propio mal. Cada día tiene su propia problemática, sus propias circunstancias. Así que no podemos adelantarnos a lo que vendrá más adelante. Mejor aprendamos a confiar en el Señor. Dios nos da la gracia, Dios nos da la paz el día de hoy. Dios nos da la sabiduría para salir de las situaciones que el día de hoy estamos enfrentando. Y es que la ansiedad debilita el alma. La ansiedad, mi amado, quita fuerzas. La ansiedad seca la fe. La ansiedad produce desesperación. La ansiedad hace perder la sensibilidad incluso espiritual. Es que cuando uno está ansioso no tiene ganas de nada. La ansiedad causa un estrés en nuestra manera de pensar que no nos podemos concentrar e incluso nos roba energía porque estamos constantemente pensando cosas que tal vez nosotros simplemente no podemos hacer nada. Por eso es que importante es que tú y yo aprendamos a confiar en el Señor. Y seca la fe porque no nos da, la fe no puede producir frutos. No hay esperanza, nos desesperamos, ni siquiera nos da tiempo de meditar en la palabra, de leer la palabra, de escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad no nos permite ni siquiera concentrarnos. Entonces, incluso no es una cuestión de necesidad o una cuestión de escasez, porque puede haber personas rodeadas de bendición que aún así en medio de todo eso siguen vacías porque su mente nunca descansa. Y mira qué importante porque al rey David le pasó, al rey David le sucedió. Él fue un hombre que conquistó, que avanzó, que desarrolló, que conquistó territorios, conquistó reyes. Él era un hombre próspero, él era un hombre bendecido y aún él
pasó por esta situación. Por eso es que en el Salmo 42, versículo 5, él escribe: ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, él se encontraba con su alma abatida, con su alma llena de incertidumbre, con su alma llena de ansiedad. Entonces, hombres y mujeres han atravesado por este proceso también. Y a todos nos puede pasar, incluso vivir con ansiedad en el corazón. Pero hoy te vengo a decir, te traigo buenas noticias, que Dios no solamente calma tormentas físicas, Dios calma tormentas en los corazones. Hoy te vengo a decir que el Señor no está exento de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Sabes? Todos en nuestra vida atravesamos tormentas, pero también hay tormentas externas, pero también hay tormentas internas. Y Cristo tiene poder para cambiar ambas. Por eso de ahí el dicho que dice que a veces hacemos tormentas en un vaso de agua. A veces la situación es tan sencilla, pero a veces nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de falta de fe, nos llenamos de ansiedad y eso se produce una tormenta. Pero en medio de todo eso, el Señor Jesús desea glorificarse. Entonces aquí la pregunta sería: ¿cómo puedo vencer la ansiedad? Pues en primer lugar, orando. Porque en el versículo que leíamos dice que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. O sea, lo que a veces produce incertidumbre son aquellas cuestiones que a veces creemos que no van a suceder o creemos que van a suceder. Puede ser la provisión, puede ser el trabajo, puede ser el negocio, puede ser situaciones en la casa, en la familia, pero esas son las cosas que producen ansiedad en nuestra vida. Por eso es que el Señor dice: no estés ansioso, no estés afanado por eso, sino más bien preséntalo delante del Señor. ¿Por qué? Es que cuando oramos no solamente descansamos, sino que se lo entregamos al Señor esa situación y podemos estar seguros que Él obrará a nuestro favor. Pero algo sucede cuando tú y yo oramos, y es que el primer punto es que descansamos, como cuando una carga es quitada de nuestros hombros. Si alguna vez has cargado algo en tus hombros por algún trayecto de un lugar a otro y llegas y lo entregas, sientes un alivio, sientes una ligereza aún físicamente. Y de igual manera en lo espiritual sucede lo mismo. Hay cosas que a veces venimos cargando en nuestros hombros: los hijos, la familia, las finanzas, cuestiones en el trabajo, emociones dentro de nosotros, cuestiones espirituales, cuestiones emocionales. Y cuando nosotros le entregamos todo eso al Señor, por eso Él dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que como vencemos la ansiedad orando, porque ahí vas a entregarle tus cargas, vas a sentir ese peso, ese alivio. Pero además la ansiedad también se va a vencer porque le vas a entregar las cargas, le vas a entregar esos problemas, esas situaciones que tú y yo no podemos resolverlas. Esas se las entregamos y entonces ya no es nuestro asunto, es asunto de Él, y Él tendrá cuidado de nosotros. Pero además algo sucede porque vamos a reconocer que Dios tiene el control, y es que efectivamente ahí es donde le damos la oportunidad al Señor para que Él calme la tormenta. Ahorita vamos a orar para que Dios calme la tormenta que tal vez estás atravesando en este momento, en tus pensamientos, en tu mente, en tu corazón. Entonces, además también, ¿cómo podemos vencer la ansiedad? Pues llenando la mente con la palabra de Dios. La ansiedad alimenta pensamientos incorrectos. Cuando nosotros estamos ansiosos, estamos viendo noticias, estamos escuchando cosas, un sinfín de pensamientos vienen. Y esos son suficientes para alimentar más a la ansiedad. Mas, sin embargo, cuando en medio de todo eso nos alimentamos de la palabra de Dios, el miedo se va a ir, la duda se va a ir, el pesimismo se va a ir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a orientar. Como veíamos el día de ayer,
La palabra de Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Dios siempre tiene cosas para nosotros buenas. Planes de bien, dice la palabra, y no de mal. Por eso el libro de Juan también menciona y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El plan de Dios es bendecirte, el plan de Dios es ayudarte. Y todo eso lo vamos a descubrir leyendo la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, los pensamientos comienzan a ser cambiados. Por el pesimismo viene el cambio, por la victoria, por el triunfo, por el éxito, por lo que la palabra de Dios dice. Si estamos enfermos y vienen pensamientos de que no te vas a sanar, de que no te vas a levantar, la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Si estamos atravesando por alguna crisis financiera y no vemos la salida y eso produce ansiedad en nuestra vida, cuando leemos la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh. La palabra de Dios dice que Él murió para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces ves cómo la palabra de Dios va a contrarrestar todos aquellos pensamientos que producen ansiedad en nuestra vida. Por eso el libro de Romanos 10:17 también dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces dos cosas llevamos. Número 1, orar. Y número 2, tiene que ver con aprender a leer la palabra. Lee la palabra de Dios, medita en ella, porque en ella vas a encontrar todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Y número 3, aprende a confiar. A confiar. Confiar en Dios no significa entender todo. Hay cosas que no entendemos. ¿Y cómo le va a hacer? Yo no sé, pero Dios es soberano. Dios es inmensamente sabio y Él en su infinita sabiduría, Él sabrá cómo va a salir o cómo vamos a salir de esa situación que tal vez en este momento está provocando ansiedad en nuestra vida. Aquí el punto es creer. Por eso el Señor dijo: al que cree, todo le es posible. Él sigue sentado en el trono, Él sigue siendo poderoso, Él tiene todo el poder y todo el dominio sobre todas las cosas para cambiar cualquier circunstancia. Entonces, ora, lee la palabra y aprende a confiar en Él. Entrégaselo completamente. Dice, entonces, después de que hagamos esto, dice Filipenses: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En medio de todo eso, después de que oramos, después de que leímos la palabra, después de que confiamos, podemos descubrir y podemos recibir esa paz que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros le entregamos todo, hay una paz que incluso dice la palabra misma de Dios, que hay una paz para nosotros que sobrepasa todo entendimiento. A veces no lo podemos entender, a veces no lo podemos comprender, tal vez incluso podemos recibir alguna crítica de alguien que no conoce esto que estamos mencionando y pueden decir: ¿cómo es que puedes estar tan tranquilo en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia? Bueno, es que hay una paz que no entendemos, pero la podemos sentir, la podemos recibir. Yo te digo en esta mañana, recibe esa paz que viene de Dios, porque una paz que viene de Dios va a guardar nuestra mente, va a calmar el corazón, pero además nos va a sostener en medio de la batalla. Si estás enfrentando alguna batalla, alguna guerra, alguna lucha, algún conflicto, en la familia, con los hijos, en las finanzas, en el negocio, a lo mejor no hay ventas, a lo mejor no te han pagado, a lo mejor no se ha provisto para los gastos indispensables, y eso produce ansiedad, incertidumbre. Si has dejado de dormir, si has dejado de descansar bien por causa de la ansiedad, hoy quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti. Y es que la ansiedad dice: y si todo sale mal, pues la fe responde. Y si Dios hace un milagro, yo te vengo a decir en esta mañana, tal vez en medio de ese problema, Dios desea glorificarse.
Ahora sí que esa situación a veces Dios las permite. No quiero decir que esto lo esté permitiendo el Señor, pero a veces hay situaciones como aquel ciego que había sido ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué está viviendo en esta situación? Y el Señor respondió, esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Tal vez ese problema, tal vez esa circunstancia, tal vez esa enfermedad, tal vez esa condición financiera es porque Dios desea glorificarte y tal vez hay un propósito en esa situación. Todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra de Dios, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. No naciste para vivir esclavo de la incertidumbre, del miedo, de la ansiedad. Eres un hijo de Dios y en medio de todo puedes encontrarte con la paz, con el descanso, con la confianza e incluso con la alegría. Porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Llamado, entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón, entrégale tus cargas, entrégale el problema, entrégale lo que le tengas que entregar. Haz al Señor el rey de tu vida, el rey de tu corazón, porque cuando Dios gobierna el corazón, la ansiedad pierde el control. Así que en esta mañana me gustaría hacer una oración orando por ti, por tu vida, por esta situación. Tal vez la estás atravesando en este momento. Te sientes atribulado, angustiado, afligido, lleno de ansiedad, lleno de incertidumbre. Oremos, vamos a poner en práctica esta palabra que acabamos de compartir. Vamos a orar a Dios, vamos a entregarle nuestras cargas y vamos a confiar en Él. Señor, te damos de las gracias. En este momento, yo bendigo a todos aquellos que están viendo este video. Señor, en este momento venimos delante de ti porque tu palabra dice, vengan a mí todos los que estén cargados, que yo los haré descansar. Y en esta mañana venimos delante de ti. También tu palabra nos dice que por nada estemos ansiosos, sino que sean pues conocidas nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de ti. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Queremos poner, Señor, cada problema, cada situación, cada enfermedad, cada diagnóstico, cada conflicto en el matrimonio, en la familia. Señor, sea cual sea el problema que alguien pueda estar atravesando en este momento, decidimos confiar en ti, decidimos esperar en ti, te entregamos este asunto a ti, este asunto legal, este asunto con los hijos, este asunto en la escuela. Señor, nosotros no sabemos esta tormenta que tal vez estamos atravesando en este momento. Hoy te llamamos a ti, Señor. Hoy te entregamos este asunto en ti, porque sabemos que nosotros no podemos resolverlo. Solamente tú sabrás cómo calmar esta tormenta, tanto externa como interna, Señor, porque a veces podemos hacer tormentas en un vaso de agua, pero en esta mañana decidimos activar nuestra fe, descansar en ti, entregártelo a ti, sabiendo que tú te vas a glorificar. Hoy te invitamos, Señor, glorifícate en este problema, glorifícate en esta situación, glorifícate en este asunto. Hoy te invitamos, sé el Señor de nuestra vida, sé el Señor de nuestro corazón, sé el Señor de todas las cosas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestros asuntos. Te invitamos a ti, Señor, sé el Señor de nuestra vida. Padre, descansamos en ti. Yo te pido que llenes de paz a aquel que está angustiado, a aquel que está ansioso en este momento y no ha sabido, Señor, dominar sus pensamientos. Que en esta mañana el shalom tuyo, la paz tuya, sea sobre todos ellos, en el nombre de Jesús. Escucha y responde el clamor de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti el descanso, la paz, el sueño. Aún tu palabra nos muestra, Señor, que tú no tienes promesas para que durmamos bien. Aquel que no ha podido dormir bien, descansar bien, Señor, que esta noche puedan dormir bien, porque tu palabra dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir
confiado. Descansamos en ti en esta mañana, en este momento, en este día, trayendo todo delante de ti. Y te damos gracias porque tú pagaste, Señor, el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos gloria, te alabamos, te bendecimos, agradecemos por la vida, agradecemos por la oportunidad. Creemos lo que dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si esta palabra fue de bendición, yo te quiero pedir dos cosas. Número uno, que me ayudes a compartir este video. También que actives aquí las notificaciones en la campanita. Y también que dejes algún comentario. Nos gustaría saber de ti, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.